correcto. ¿Amén? Pero cuando me senté, el Señor me dijo que pueda compartir que aunque es algo que naturalmente uno no lo ve, la fe se ve. ¿Amén? Y solo gente elevada o espiritual puede ver la fe. Por eso quiero que hablemos sobre que Dios ve nuestra fe. ¿Amén? Dice en San Juan 5, 17, dice de esta manera: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y esto habla sobre lo que yo quiero compartir. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿qué caviláis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Y como habla esta parte de la palabra, si usted estudia un poco la palabra, va a ver que hay pequeñas variaciones entre lo que habla Lucas, Mateo, Juan. Cuentan la misma historia, pero lo cuentan de diferentes formas. Hay diferentes cosas. Resulta ser que algunos milagros llevan haciéndose antes que llegue Mateo, quizás, o antes que llegue Lucas. Entonces ellos escuchaban, entonces anotaban lo que escucharon, pero después hay otros donde ya estaban los 12. Y entonces desde ahí en adelante hay muchas cosas que se empiezan a escribir en los evangelios igual. Y esta es una de las que me ha llamado poderosamente la atención, que Mateo, Marcos y Lucas sobre todo, habla de la misma forma, lo expresa del mismo modo, porque ocurre algo tan fuerte que ellos mismos nunca habían oído quizás, que Jesús dice, o sea, ellos mismos dicen, al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos. Vos tenés en tu espíritu, dice la palabra, que recibimos la fe por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. La palabra no es una palabra normal, dice que el que la recibe la tiene que recibir con el espíritu. Amén, con el espíritu abierto. Porque si vemos, el Señor estaba enseñando. Y había un poder que se movía en ese entonces con él, porque comenzaba su ministerio, que dice, y el Señor, y sobre él el Señor le dio el poder para sanar enfermos. Entonces había una atmósfera al comienzo de su ministerio que el Señor lo respaldaba mucho, Dios lo respaldaba a su Hijo sanando enfermos, sanando enfermos. Pero él estaba enseñando y la gente se quedaba maravillada, porque cuando la gente se acercaba a él, había algo que se decía, él no habla igual que los demás, él no habla igual que los fariseos, él enseña y abre las escrituras, pero no lo hace igual que ellos. Hay algo diferente en él. Y hoy lo que estamos necesitando es lo mismo. Por eso Pablo dice
dice, sed imitadores de mí. Pablo se atreve a decir de esa forma, como yo soy imitador de Cristo. Porque en Pablo había algo también diferente. Amén. Y quiero que mires a tu hermano que está al lado y digo, desde hoy te estoy viendo algo diferente. Te estoy viendo diferente. El que está muy enamorado, diga, está más flaco, ¿no? Sí. No le entran los pantalones, no, mi amor, no está. Está pomponcito. Yo digo, no, yo estoy matando. Lleno de fe. Lleno de fe, ahí está, mira. Y ellos estaban escuchando porque aún los mismos fariseos y los mismos escribas se quedaban asombrados de sus enseñanzas y tenían que ir a verificar si todo lo que decía el gentío, la gente que iba a escuchar a Jesús y que estaba dejando de escucharlos a ellos, era real. Si realmente había algo tan especial en sus palabras. Y estás viendo que dice que están enseñando y que vinieron de todos lados a escucharlo, de toda Galilea, de toda Judea y de Jerusalén. Y hay una interrupción en medio de lo que él está enseñando. Lo que ya decía, lo que ya pasaba, provocó la fe de gente que tenía necesidad. ¿Cuánto tenemos necesidad acá? Amén. Y nuestra fe, cuando se hace religiosa, empieza a poner obstáculos para que Dios empiece a nosotros cumplir todo lo que estamos necesitando. Hay cosas que Dios nos da, porque hemos creído de todo corazón. Hay cosas que hemos creído y Dios no nos da, porque sabe que quizás no nos hacía bien, o no era el tiempo, o lo que sucedió era para a nosotros llevarnos a otro nivel de fe. ¿Me explico, hermano? Porque Dios tenía el poder que no muera su hijo, pero había un propósito que el Hijo de Dios tenía que morir para que nosotros hoy tengamos una salvación. ¿Me explico? Hay cosas que quizás vos decís, pero esto no tiene explicación. Pero Dios sí tiene una explicación de todo eso. ¿Por qué Pablo muere? ¿Por qué Pedro se entrega antes cuando escapan de Roma? Porque él sabía que si no era su tiempo, él ya fue librado varias veces, 2 veces de la cárcel, fue librado él. Pablo también fue librado de la cárcel, los ángeles vinieron y lo liberaron. Si él no era su tiempo, dijo, Dios me va a sacar de nuevo, pero cuando era su tiempo, él iba entregado, tranquilo. Amén, porque hay una fe y ellos murieron. Uno crucificado, otro le cortaron la cabeza y dice, pero ¿por qué de esa forma? Porque habían llegado su tiempo, a su propósito, al final de su carrera. Y ellos lo que más anhelaban, aunque decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir también es ganancia. Porque todo lo que estoy hablando al fin lo voy a disfrutar. Porque hasta aquí hay cosas espirituales que las traigo del mundo visible, pero hay un montón de beneficios espirituales que por tener mi carne todavía no las puedo disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Porque Pablo dice, maldito de mí que vivo todavía en este cuerpo de carne, que va en contra de todo lo que es el espíritu. Y te voy a poner un ejemplo. La fe es espiritual por esta misma razón, porque una palabra es la que activa en nosotros. Porque dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra. La palabra a nosotros activa en nuestro espíritu una fuerza para empezar a caminar regido, como decía la pastora Nelly, para empezar a dimensionarnos en un camino mejor que el que ya hemos venido. ¿Amén? ¿Me explico o no? La fe, la palabra, empieza a provocar eso. Ahora la carne empieza a ver lo que está en el mundo visible y empieza nuestra carne a contradecir lo que la palabra nos está impulsando. ¿Me explico? Por eso cuando Dios te da una palabra o cuando Dios nos da una palabra, la realidad que vivimos va en contra y empieza a pelear y hay una guerra espiritual entre lo que Dios me dijo y en lo que yo estoy viendo. ¿Sí o no? Ellos no tenían el milagro, pero Jesús dijo al ver la fe de ellos, al ver
la fe de ellos. Nuestra actitud frente a cualquier dificultad activa que Dios pueda ver, algo que es invisible, Dios lo empieza a ver, que es nuestra fe. Amén. Cuando vos tenés una necesidad económica y estás pasando luchas muy fuertes económicamente y de lo único o poco que tenés, vos decís, yo creo, como hizo Jacob, que era lo único que tenía. El aceite era valioso en ese tiempo, era mucho dinero en ese tiempo y él se fue casi con nada porque lo iban a matar. Sin embargo, él tuvo un sueño, una palabra, tuvo una revelación donde durmió, levantó esa piedra, donde se acostó y le tiró todo lo que él tenía, que era el aceite. Tiró el aceite, ungió ese lugar y dijo, si tú me traes a las casas de mi padre de nuevo, en paz, y me acompañas en este camino, y me cuidas y multiplicas todas las cosas, de todo lo que tú me des, yo te daré el 10% y haré un altar para ti. Lo único que tenía, lo dio. Y activó la fe. Porque cuando vos tenés necesidad, humanamente, ¿qué hacemos? Tiramos el último peso hasta que cobremos. ¿Sí o no? Para mí junio fue enero, no sé qué me pasó este mes. No termina mal. Y esto es humanamente, lo vemos, ¿no? ¿Cuál es lo que tenemos? Tenemos esta platita, bueno, amor o bruja, como vos le digas, mejor le decís amor. Mira, esto es lo que hay, con esto tenemos que terminar, no sé, vamos a ver cómo hacemos, cómo lo tiramos. Si no, vamos a tener que tocar papá, mamá, siempre alguien muere, alguien está ahí. Y esa es nuestra capacidad humana de ver las cosas y cómo las vamos a hacer. Pero no tenía nada. Y Jacob tuvo una revelación. Y fue tan fuerte la revelación que lo que tenía para sostenerse en su viaje, lo ofrendó, hizo un pacto, ungiendo esa piedra donde él durmía. Esto es como que vos tengas, no sé, 200 pesos, no más, 5.000 pesos. ¿Y qué estamos? 20 y pico. Y cobrás el crédito o el primero. Y es lo único que tenés. Pero con lo que tenés no vas a pagar todas las deudas que vos tenés. Todos los problemas que vos tenés. Y te agarra un impulso de fe. Porque una palabra, vos no podés dar. Porque alguien te dice que eres. No tenés que dar por obediencia y todo. Pero cuando hay una ofrenda espiritual de esta forma, es porque una palabra, una revelación llegó a tu vida, entonces vos lo das con toda tu fe. Porque hay predicadores que nos pueden hacerte un montón de cosas, vos te emocionás y lo das. Y después dices, Dios no me bendijo. Dios te tocó las emociones y diste. Pero lo que yo te estoy diciendo, hay una palabra que te va a tocar adentro y vos decís, esto es lo único que tengo. Esto es lo único que tengo. Y con esto no soluciono nada, pero es lo único que tengo. Yo no lo doy. Y hago este pacto con vos, Señor. Y si vos me bendecís, me sacás, sé que me podés sacar de esto. Dios está viendo tu fe, porque estás haciendo algo diferente a lo que siempre haces. Soltaste una ofrenda espiritual, soltaste un sacrificio espiritual que te costó. Y Dios empieza a solucionar las cosas. Amén. En estos días, uno de mis hijos se queda sin trabajo y estamos hablando ahí con Mónica y ella me ve a mí preocupado de algo que le dé de mi papá. No me puedo quedar tranquilo si a mis hijos les pasa estoy acá planeando algo. Mi papá es igual. Y ese día tenía que predicar. Y cuando voy en el auto, el Señor me dice, están en mis manos. O vos lo podés cuidar mejor que yo. Y tenés razón. Y aunque me costó, porque yo veo una realidad, pero me habló otra cosa, tuve que confiar. Amén. Mira a tu hermano que está acá y decirle que tenés que confiar. Y ese día lo declaré. Ese día mismo. Ellos no fueron porque se sentían mal. Porque los primeros días escucharon la palabra, sí, esto es para un mejor trabajo, esto, y bueno, van pasando los días, se van gastando las notas que tenían y ellos se venían bajoneando como todos muchachos jóvenes. Y ese día no quisieron ir, no pudieron ir. Y yo digo, hija, vos no tenés que soltarte, yo voy a orar por vos, vamos a seguir orando ahí en la iglesia con mamá, pero vamos a seguir orando. Pero el otro día
ella me mandó un mensaje. Este es nuestro vocabulario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperando el catástrofe. Hija, le dije, oye, esa vez no le dije qué pasó. Y me manda una foto, 25.000 pesos, en una cuenta. Sé que lo fuiste vos porque no está tu nombre, me dice. Y esta cuenta yo no la tenía. ¿Qué pasó? Fue Dios, le digo. Y empezó a buscar y dice, desde el día anterior que vos me dijiste por qué no fui a la iglesia, quería bajar la aplicación del Banco Nación, que yo tenía una tarjeta ahí y no la hacía hasta que lo hice. Cuando lo hice, me metí en la cuenta que yo tenía. Y me saltaba que tenía otra tarjeta. Decía, pero yo no tenía otra tarjeta. Cuando me metiste esta plata, pasala a tu cuenta, sacala. Dios te dio una pequeña respuesta porque Él tiene más para vos. Él hace cosas extraordinarias. Pero tenés que aferrarte de esa palabra. Tenés que agarrarte de esa palabra. Yo lo podía ayudar como mucho con 5.000 pesos, pero Dios cuánto le dio 25. Él es mejor que nosotros y aún le va a dar más. Porque yo quiero que Dios vea mi fe y que vea la fe de ellos. Amén. Entonces hoy yo quiero alentarte en esto de aumentar la fe, que Dios a nosotros está soltando palabras en estos 3 días para que en un momento no solamente recibas el oír y la fe, sino que Dios diga, wow, la fe de ellos provocó a que yo veas. ¿Y qué es lo que hace la fe? Que vos hagas una acción como la que yo te dije. Te dejes de preocupar y lo dejes en la mano de Dios. Sienta que es lo último que tenés, pero Dios te está diciendo, dalo, porque con eso es la semilla que te va a multiplicar al 100 por 1. No tengas temor, porque Él nunca te va a dejar, porque ahí Dios está viendo tu fe. Cuando vos estás diciendo, yo siento que el pastor que vino me oró, se me salió, así que no voy a tomar más esta pastilla, solo si sentís que Dios te tocó. ¿Me explico? El pastor lo dijo, entonces yo dejo tomar y no tenés que parar nada. Te va a morir. Se deja toda la pastilla. Pero si a vos te sentiste que fue Dios, que el que vino no te conoce y dijo todos tus síntomas y te soltó una palabra, y vos sentiste en tu espíritu que recibiste la sanidad, y esa pastilla, ya está, sos sano. Porque ahí Dios está viendo tu fe, porque esa palabra la recibiste. Al ver la fe de ellos, provocó 2 cosas. Lo sanó inmediatamente. Soltó una palabra y le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y acá nos enseña el Señor que hay enfermedades que vienen por desobediencia. Porque era de la casa de Israel. No sabía un pecado. Dios sabe más que todos nosotros, porque Él dice, ¿qué cavilás en vuestros corazones? ¿Qué cavilás en vuestras mentes? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados que son. Él ya entendió que los religiosos que lo estaban escuchando y que estaban asombrados y que quisieron ir a oírlo, quizás con un buen espíritu, porque era algo nuevo que estaba pasando, el milagro espiritual que ellos no estaban experimentando y que no estaban acostumbrados a vivir esa atmósfera, provocó algo en ellos. Su religión hizo un rechazo a lo fabuloso y espectacular que estaba pasando en ese momento. Y es lo que nos puede pasar. Dios ve la fe de tu hermano o tuya, y la religión ve todo lo contrario. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Dios te suelta una palabra, vos la recibís y el religioso te va a decir, ¿quién es este? ¿Qué va a poder hacer esto? ¿Y por qué a él le soltaron la palabra? ¿Quién es este? Para que Dios deposite un ministerio en él. ¿Quién es este? Para que Dios lo prospere. ¿Quién es este? Para que Dios lo sane. ¿Quién es este? Eso es lo que dice la religión. Vos venís a la iglesia evangélica y decís, eso es una familia, pero siempre hay uno que otro. No, que siempre hay un religioso que suelta su bocadillo y que quiere ensuciar lo que la fe está provocando en nosotros. Amén. Entonces mira a tu hermano que está al lado y decirle, yo no te veo cara de religioso. Decirle, no, vos no tenés cara de religioso. Hoy Dios aumenta tu fe. Hoy Dios aumenta tu fe. Amén. En otros tiempos yo me enojaba mucho con la gente que no entendía
el diezmar y el ofrendar. Y no porque sea yo en ese entonces religioso, porque Dios ya estaba quebrantando muchas áreas de mi vida, pero yo me desesperaba. Había algo adentro mío que me desesperaba. Dios me sacó de todo lo malo que yo tenía, que no podía explotar las áreas económicas mías y que todavía tengo que seguir venciendo porque sé que Dios tiene más para mí, pero no llegaba ni a lo suficiente ni para alcanzar todo. Y cuando Dios rompió ese velo en mi mente, empecé a diezmar y ofrendar y ser correcto, tratar de no dejarlo de hacer, no solo por costumbre, sino de agradecimiento y saber de que en la obediencia hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo me desesperé y me enojaba y yo creo, va a seguir ahí, por más que yo le ore, no va a entender, no va a seguir en miseria, y por más que Dios lo sane, el diablo lo va a seguir atando, y yo estaba así, pero enojadísimo. Me enojaba y me frustraba de que por más que yo le enseñe o le explique o como sea lo que tenía que hacer, y era una desesperación dentro mío porque quería verlos bendecidos. Y hoy entiendo que llega el día donde no entendemos, que hay un día donde lo vas a entender, que hay un día donde vas a decir, wow, mira, todos los que están alrededor mío lo entendieron, fueron bendecidos y el único que sigue en la misma condición soy yo. No te va a quedar otra no te va a quedar otra, ¿sí o no? Porque Dios abrió ventanas y reprende el devorador por nosotros. ¿De qué te sirve que usted venga y me diga, pastor, óreme a mí porque necesito salir de esta circunstancia económica y vos no ofrendás ni diezmás? Dios no está viendo tu fe. ¿Qué es más poderosa? Aguante, mi oración o la de Dios. La de Dios, ¿o no? Y Él dice, si tú eres fiel a mí, yo reprenderé por vosotros al devorador, y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que te sobre y hasta que te abunde. En una de las palabras que la leí 1000 veces y en un momento después yo la entendí, que dice, nunca se apartará de tu boca, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces dice, harás, diga conmigo, harás. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabes cómo diría yo? Y entonces Él hará prosperar tu camino. Yo creía que era Dios el que iba a hacer prosperar mi camino. Pero ahí dice, si vos guardás en tu corazón la palabra y la meditas de día y de noche y la pones por obra, porque al meditarla vas a sentir, se van a abrir puertas espirituales al conocimiento y puertas espirituales a la fe que te van a dar la habilitación para empezar a cambiar, te va a dar la habilitación para empezar a ser otra persona, te va a dar la habilitación para empezar a dejar de criticar, a dejar la religión, a dejar tantas cosas que a veces nos persiguen a nosotros como naturaleza humana, que la arrastramos de nuestra familia y todo eso. Y vos al meditar, no meditas en el chusmerío del barrio, meditas en la palabra. No meditas en lo que le está pasando a Rial, que se muere, no se muere, también por mala persona, que sé yo, todo lo que dice. No, ahora empezás a meditar en la palabra. No meditas en lo que los pastores se critican unos a otros, que salen en YouTube y solo meditas en la palabra. Entonces dice, ahí recién Dios abre la habilitación para que tu vida empiece a cambiar. Y entonces dice, es tan poderoso lo que estás haciendo que vos harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el secreto? Y nadie entiende, porque el pastor no le para que prospere después viene. Yo le explico esto y después viene, pastor, no le paro. Yo solo para que seas libre, para que se vayan los demonios. Yo te oro si querés para que se sanen. Yo te oro para que tengas una ayuda espiritual. Yo te oro para todo esto, pero para ser prosperado. Yo te oro para que tu mundo sea libre. Para que entiendas que Dios ya oró por nosotros. Y que Él ya nos ha bendecido en la cruz del Calvario.
y que ese sacrificio no ha sido en vano. No fue en vano, hermano. No fue en vano. Ese sacrificio hoy provoca en nosotros la gracia, y esa gracia en nosotros trae bendiciones que antes eran por ritos, pero hoy no, hoy entramos a la presencia del Señor por nuestra fe, porque sabemos que estando acá, la presencia de Dios está entrando, y estando juntos en armonía, el Señor habita en medio de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y al estar Él en medio nuestro, dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Pero estando ¿qué? Unánime. Quiero que hoy tu fe se vea. Quiero que hoy tu fe se la demuestres a Dios, que lo veas. ¿Qué hicieron ellos? No pensaron en ellos. Pensaron en su amigo. ¿Sí o no? Eso habla. ¿Tendrían necesidad de ellos? Seguramente que sí. ¿Quién no tiene necesidad en una nación que está siendo castigada porque está dominada por otra nación que son los romanos? Entre los impuestos y todo, ellos seguro tenían alguna necesidad, pero vieron que era mayor la necesidad de su amigo, que necesitaba ser salvo. Amén. Quiero que piense, cuando alguien habla mal de vos, que ellos también están enfermos y necesitan ser salvos. Que no dejes de pensar en el bien y en la misericordia cuando alguien levanta calumnias en contra tuya, y quizás son verdades también. No, porque ¿cuántos tenemos errores acá? Tenemos errores. Y quizás hablan de nuestros errores. Y está bien, quizás lo vieron, pero que tu corazón no se lastime, que tu corazón no se aleje de la bondad de Dios, porque ellos están heridos, ellos están enfermos espiritualmente. Porque ¿qué dice la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando alguien está enfermo te critica. Cuando alguien está enfermo ve tus errores. Cuando alguien está sano, no se aparta de su boca el libro de la ley. Y lo ve a la hermana o el hermano que recién empieza lleno de errores. Señor, ¿cómo me cambiaste mi corazón? Al que vino en miseria, Señor, ¿cómo me estás prosperando a mí? ¿Cómo vas a prosperar a él? Al que vino atado, Señor, como me liberaste a mí, lo vas a liberar a él. Y nos ponemos a sacar consecuencias. ¿Y por qué está atado? Eso porque dejó la iglesia, ¿viste? Ya sabía que ibas a venir así, ¿no? Es religión, hermano, es religión. Y cuando hablas así estás enfermo. Lamentablemente estás enfermo y tenés que sanarte. Tenés que sanarte. Amén. Jesús te ama, aunque hables así. Jesús tiene la sanidad para vos, que es la palabra de Dios. Porque hay gente que no disfruta su vida y quiere arreglar la vida de los demás. ¿Sí o no? ¿Conoce alguno así o yo soy otro más bueno? No sé. A veces tenemos esa maldad. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en Cristo somos nuevas criaturas. Nueva criatura. Le dijo, al ver la fe de ellos, levántate y anda. El paralítico tomó su lecho y caminó. Anduvo. Y quedaron asombrados. La religión quedó pasmada. Vamos a orar para que nuestra fe deje sin palabra a la religión. Amén. Que la fe que Dios vea en nosotros deje sin palabra a la religión. Porque Nicodemo en un momento, aunque había tantos conflictos, dijo, sabemos. Y no hablaba por él solo, sino que hablaba por un grupo de los fariseos que creían también que venían de Dios. Sabemos que viene de Dios, porque las obras que hace solo las puede hacer alguien que Dios nos acompaña. Amén. Sabemos que viene de Dios. Ese mismo grupo era el que lo persiguió. Muchos de los que estaban con Nicodemo querían matarlo. Quiero que veas esto. Gente te va a querer matar, la religión te va a querer matar, pero la fe va a dejarlo mudo. Tu fe que actúe va a dejarlo mudo. Yo quiero hablar y quiero cerrar esta palabra y quiero que me reciba esta palabra. Este es un tiempo donde nosotros vamos a caminar en la dimensión de fe, que nuestro Padre Celestial verá nuestras acciones y se quedará sorprendido. El Señor dirá, yo veo la fe de Claudia, yo veo la fe de Diego, yo veo la fe de Fernando, yo veo la fe de Gladio, yo veo la fe de Felipe. Esto que está ocurriendo va a hacer que inmediatamente ocurra un milagro en lo que estás pidiendo, porque no fue que tardó mucho tiempo, sino que dijo
dijo al ver él la fe de ellos desinteresadamente, le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Es lo que va a ocurrir, porque este es el tiempo donde nuestra fe no solamente va a crecer en nuestro interior, sino que se va a transformar en obra, y esas obras actuarán para que Dios diga: Dios, estoy viendo la fe de mis hijos, tengo que hacer algo, tengo que responderle, tengo que traer ese milagro. ¡Aleluya! La palabra. Siempre me vas a escuchar que es la palabra. Siempre. Porque he descubierto que en ella está todo secreto para mi bendición. Agarrarme de ella. Hay muchos pensamientos filosóficos sobre qué son las palabras, pero hay revelación que Dios tiene individualmente para cada uno de nosotros, basada en la palabra, basada en lo que es la palabra. ¿Me explico, hermano? Hay una revelación que va a transformar tu vida, y la tenés que recibir con fe. Tenés que recibirla con fe. La fe, si tuviese fe, ¿no? Pues dice uno de los, como un grano de mostaza, llegas a esa montaña de problemas, a esa montaña de conflicto, a esa montaña de deudas, a esa montaña de religiosos, a esa montaña de irrespetuosos, a esa montaña de criticones, que se corran. Y se van a hundir en el mar, no en las personas, pero sí esos espíritus que usaban a esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Es la fe también la que nos da la victoria frente a estas cosas. Amén. Jesús le reclama, termino, dice: ustedes diezman de todos, ¿no? Y hacen oraciones, y hacen esto y hacen lo otro. Pero se olvidaron de lo más importante: del amor, de la misericordia y de qué más, y de la fe. Tres cosas: el amor, la misericordia y la fe. Un cristiano obediente pero religioso puede diezmar, ofrendar, y Dios lo va a bendecir porque es algo que está en su... Pero se está olvidando del amor, de la misericordia y de la fe. Que dijo: no tenías que dejar de hacer ninguna de esas cosas para que vos veas, Israel, la salvación que hoy está delante. Ellos no quieren la salvación que estaba delante de sus ojos, que eran las promesas que hablaron todos los profetas desde el principio hasta los días de Jesús. Se habló de este Mesías y ellos no lo pudieron ver porque esperaban un Mesías que venga con violencia a liberarlo, pero había un Mesías que venía a restaurar todo el pacto original con la humanidad, y ellos no lo pudieron ver. Amén. Pero nosotros tenemos esa gracia, y si nosotros lo tenemos, hermano, ¿cuánta bendición tiene que haber ahora en nuestra vida? Hermano, tenemos realidades. Tenés realidad. Vas a llegar a tu casa y vas a seguir teniendo esas malas noticias, vas a tener todavía esas montañas que tenés que vencer, todavía eso que te causa dolor en tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir llorando? ¿Vas a seguir creyendo lo que ves? ¿O vas a decir: Señor, revélate para que mi fe sea más fuerte que lo que veo, para que mi fe sea más fuerte de lo que me está pasando? Ayúdame a abrazarme a esta palabra que está sobre mi vida, para que mi fe haga que esto que estoy viendo y que me trae dolor, que me trae angustia, que me trae problemas, yo lo pueda vencer por medio de tu palabra. ¿Qué puedes hacer? Yo te puedo ir a tu casa, el el aceite desde adentro hasta afuera, todo. ¿Y ha dado resultados? Sí, pero yo he visto que no ha dado resultados con la gente que tiene fe. Pues después hemos orado por otro y así como fue lo mismo. Es la fe. Es la fe. La fe es la que te está queriendo abrir la puerta. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estás esperando? Y lo que ves, ¿qué hace? Que lo que estás esperando se muera. Que pierdas esperanza, que te gusto. Pero cuando estás en la fe, abrazando la palabra, lo ves y sigo creyendo que va a pasar.
Porque todo lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Vos no estabas acá antes, pero alguien lo oró por vos y estás acá ahora. Vos no querías saber nada con Cristo y te burlabas, como muchas, aleluya, gloria a Dios, pero ahora estás gloria a Dios, aleluya, pero en el Espíritu. Porque hubo alguien que creyó, hubo alguien que no se dio por vencido, hubo alguien que a pesar de que yo me aparté o vino una, otra, yo me acuerdo mi papá una vez estábamos pegando membranas y me dijo, tenés que ir a la iglesia, esto te pasa por predicar, y se cayó del techo de la iglesia. Y yo le decía, pará, yo sé cómo hablar. Y él hizo lo que tenía que hacer, pero después se pusieron a orar. Y me persiguió la palabra, me persiguió hasta que hasta pastor me creo. ¿Me explico, hermano? Hay algo que te persigue. Lo que no era, ahora es. Lo que hoy no es, mañana va a ser, pero no dejes de pelearlo. No dejes de pelearlo. No dejes de pelearlo. No dejes de confesar. Yo sé que la iglesia de Antica va a tener una Transio, no, una Mercedes, no sé qué va a hacer para llevar y traer gente para este lugar, para otros lugares, porque hay alguien en la iglesia que cada vez que la ve le dice, eso es para la iglesia. Vamos viajando, la ve, eso para la iglesia. Pastor, ore conmigo, eso es para la iglesia. Algo así va a ser para la iglesia. Y yo le digo, bueno, ya sé que va a pasar, pasó los meses y cada vez, esa para la iglesia. Entonces, hermano, no importa que vea que a veces somos menos, a veces somos más la iglesia, ella está creyendo en su corazón que eso va a venir a la iglesia. Entonces va a venir, y usted lo va a ver. Y yo le emociono porque sé que eso va a ocurrir. Recibas mala noticia de ese ser querido, Señor, está en tus manos. Cuando recibas una mala noticia de eso que te angustia el corazón, ser un profeta, ser un predicador, ser un evangelista, ser un pastor. Cuando recibas una mala noticia en una deuda, en algo, en tu casa, en la hipoteca, algo, Señor, tú reprendiste por mí al devorador. Y ahí Dios empieza a ver tu fe. Porque empezaste a reaccionar diferente, empezaste a reaccionar diferente. Ellos podían haber dicho, está Jesús, un sanador más, y hay mucha gente, nos volvemos, no, ellos hicieron algo diferente, vamos a entrar, de alguna forma vamos a entrar, rompieron el techo y Jesús vio la fe. Él está intentando con esta palabra, amigo, amiga, hermano, hermana, que vos, enfrente a esta circunstancia que estás viviendo, frente a lo que está Dios queriendo terminarlo, porque yo siento en mi espíritu que lo que te está pasando, Dios lo quiere terminar. Pero necesita ver tu fe, Entonces cuando venga esto, ya no te quejes, ya no te pongas mal, sino di, Señor, esto está en tus manos. Cuando pasó esto con mi hija, yo quise reaccionar como siempre, pero el Espíritu me dijo, yo necesito hacer algo en ella y vos no tenés que interrumpir. Yo sé que la querés ayudar y lo primero que me dijo, si vos siendo malo, querés dar buenas dádivas, ¿cuánto más yo? ¿Te crees mejor madre que yo? Entonces yo tuve que cerrar la boca y Dios actuó. ¿Cuánto más Dios quiere verte bendecida? ¿Cuánto más Dios quiere que tus hijos o que tus hijas vengan a Cristo? No importa lo que le pasó. Mirá a tu hermano que está al lado y decirle, no importa lo que le pasó. No importa lo que pasó con tu familia, no importa lo que pasó. Hoy Dios va a ver tu fe, decirle. Hoy Dios va a ver tu fe. Hoy Dios va a ver tu fe. Y esas circunstancias van a cambiar. Quiero que cierres tus ojos, ahí como estás. Voy a orar por tu vida. Hoy, a partir de este fin de semana, con lo que la